Capítulo 4, lucha para llegar más lejos. Toroku estaba en éxtasis. Sonrió como un idiota mientras se sentaba en la cama, sin molestarse en prestar atención a Minato que seguía hablando. Iba a salir de aquí, y eso era lo único que importaba ahora. Odiaba este aislamiento. Quería salir, quería simplemente vagar por las calles y quería comenzar a construir su nueva vida. Toroku, ¿me estás escuchando? Sí, seguro. Entonces, ¿qué fue lo último que dije? Algo sobre condiciones adicionales y supervisión. Toroku se había rascado la parte de atrás de la cabeza avergonzado y Minato dejó escapar un suspiro de irritación. No puedo creer que esté haciendo esto. Te dije que además de la aprobación, hay condiciones y son importantes, así que realmente agradecería tu atención. Lo siento. Estoy escuchando ahora. Toroku le dirigió una mirada de disculpa. Para convertirte en un shinobi, primero tenemos que evaluar tus habilidades para ubicarte en uno de nuestros rangos. Ya vimos algunas de tus habilidades, pero creo que esas ni siquiera rascaron la superficie. Participarás en un entrenamiento de mañana. Haz eso, y con el tiempo serás asignado a uno de los equipos. ¿Lucharé contigo? Minato no respondió, solo le sonrió. Sabes, en realidad no creo que realmente haya pensado en esto. Quiero decir, el conocimiento está dentro de mí, lo sé, pero no sé cómo sacarlo a la superficie. Seré golpeado en el suelo. Es por eso que lo harás mañana. ¿Por qué? ¿Qué hay de hoy? Iremos a los campos de entrenamiento, para probar un poco su conocimiento básico y adquirir algo de experiencia sobre cómo puede aprovechar ese conocimiento durante la acción. Quiero una evaluación adecuada, y me temo que si va allí en este estado mañana, serás golpeado en el suelo con seguridad. Además, Inoichi también hará un chequeo del estado de tus recuerdos hoy, y lo hará todos los fines de semana hasta que el Hokage lo considere necesario. La expresión de Toroku se entristeció y bajó la mirada para comenzar a jugar con una arruga en la sábana. Él no confía en mí, ¿verdad? Creo que esto es comprensible. Apareciste de la nada en circunstancias más que sospechosas. ¿Y tú? Toroku miró hacia arriba para encontrarse con los familiares ojos azules de Minato. ¿Confías en mí? Lo que pienso no es importante. Minato miró al rubio sin ninguna expresión en su rostro. Sin embargo, Toroku era un actor horrible. Su rostro reflejaba sus emociones sin dudarlo. La decepción y una pequeña cantidad de traición pasaron por su rostro, pero en el fondo también vio que entendía su propia situación más de lo que dejaba ver. Ya veo, vamos. Inoichi está esperando. 5 minutos más tarde entraron en la familiar sala de interrogatorios con paredes de color blanco pálido y encontraron a Inoichi apoyado contra la pared, jugando con el anillo en su dedo. Perdón por llegar tarde. Está bien, yo también acabo de llegar. Hola Inoichi Oji-san. Toroku agitó una mano hacia el hombre, que levantó una ceja ante el título. Pareces más enérgico que la última vez que nos vimos, el joven respondió solo con una amplia sonrisa astuta. El Yamanaka agitó su mano hacia la silla frente a él y Toroku se sentó sin decir palabra, cerrando los ojos. Puedes empezar en cualquier momento. Inoichi asintió y colocó su mano en la frente del adolescente, quien movió los hombros ante la sensación de inquietud cuando entró en su mente. El shinobi experimentado había atravesado el pasaje familiar repleto de libros y pergaminos para entrar por la puerta simbólica a sus recuerdos, ahora más preparado para la cegadora escena blanca. Inclinó la cabeza hacia un lado mientras miraba de nuevo el tranquilo desierto blanco. Mientras miraba por encima del hombro para echar un vistazo completo a su alrededor, vio una mesa larga, llena de archivos, ordenados por fecha con algunos folletos pequeños y marcadores para los más importantes. Estos son los recuerdos de esta semana pasada. No demasiado, para una semana, pero es comprensible. Toroku había pasado ese periodo casi por completo en su habitación, mayormente aislado, sin compañía ni entretenimiento. Cuando Inoichi dio un paso atrás para observar los archivos sobre la mesa, notó algo por el rabillo del ojo. Algo parece diferente. Movió la cabeza una vez más sobre el agradable paisaje y se dio cuenta solo unos minutos después de su primer paso de la obvia diferencia. El cielo blanco se volvió más azul, con finas nubes flotando perezosamente dentro de él, lo que hizo que el paisaje mental del chico fuera más pacífico y más natural, si eso era posible. El shinobi alto y rubio sacudió la cabeza con irritación. ¿Cómo diablos pude haberme perdido algo así?
Con pasos lentos en la arena fina llegó a la mesa y los archivos, eligiendo uno al azar y hojeando las páginas para una revisión rápida. Soñé con la chica rubia otra vez, realmente desearía saber su nombre, al menos así podría finalmente decir una oración adecuada por su alma. Hoy se me permitió visitar el pueblo por primera vez. Fue fantástico. La plétora y cabalgata de gente, la multitud y el bullicio continuo. Realmente lo estoy extrañando. Pero finalmente pude decirle mi decisión a Minato, y Noichi había cerrado el archivo y lo había vuelto a colocar en su lugar de origen, y dejó escapar un pequeño suspiro mientras trataba de disfrutar cada momento en este lugar, antes de tener que irse. Mientras olfateaba el aire, reconoció de nuevo el familiar aroma de los lirios. Se dio la vuelta lentamente por última vez para memorizar cada pequeño detalle de esta tierra de ensueño, y olió una vez más el aroma calmante con la esperanza de que durara hasta que se dirigiera a casa. El rubio dejó escapar un último suspiro y abandonó la mente del chico para volver a su propia conciencia. Toroku estaba sentado, respirando con dificultad, pero no estaba tan mal como la primera vez. Cuando logró recuperar el aliento, miró a Inoichi con ojos curiosos, pero solo recibió un lento movimiento de cabeza. Toroku estaba en éxtasis. Sonrió como un idiota mientras se sentaba en la cama, sin molestarse en prestar atención a Minato que seguía hablando. Iba a salir de aquí, y eso era lo único que importaba ahora. Odiaba este aislamiento. Quería salir, quería simplemente vagar por las calles y quería comenzar a construir su nueva vida. Toroku, ¿me estás escuchando? Sí, seguro. Entonces, ¿qué fue lo último que dije? Algo sobre condiciones adicionales y supervisión. Toroku se había rascado la parte de atrás de la cabeza avergonzado y Minato dejó escapar un suspiro de irritación. No puedo creer que esté haciendo esto. Te dije que además de la aprobación, hay condiciones y son importantes, así que realmente agradecería tu atención. Lo siento. Estoy escuchando ahora. Toroku le dirigió una mirada de disculpa. Para convertirte en un shinobi, primero tenemos que evaluar tus habilidades para ubicarte en uno de nuestros rangos. Ya vimos algunas de tus habilidades, pero creo que esas ni siquiera rascaron la superficie. Participarás en un entrenamiento de mañana. Haz eso, y con el tiempo serás asignado a uno de los equipos. ¿Lucharé contigo? Minato no respondió, solo le sonrió. ¿Sabes? En realidad no creo que realmente haya pensado en esto. Quiero decir, el conocimiento está dentro de mí, lo sé, pero no sé cómo sacarlo a la superficie. Seré golpeado en el suelo. Es por eso que lo harás mañana. ¿Por qué? ¿Qué hay de hoy? Iremos a los campos de entrenamiento, para probar un poco su conocimiento básico y adquirir algo de experiencia sobre cómo puede aprovechar ese conocimiento durante la acción. Quiero una evaluación adecuada, y me temo que si va allí en este estado mañana, serás golpeado en el suelo con seguridad. Además, Inoichi también hará un chequeo del estado de tus recuerdos hoy, y lo hará todos los fines de semana hasta que el Hokage lo considere necesario. La expresión de Toroku se entristeció y bajó la mirada para comenzar a jugar con una arruga en la sábana. Él no confía en mí, ¿verdad? Creo que esto es comprensible. Apareciste de la nada en circunstancias más que sospechosas. ¿Y tú? Toroku miró hacia arriba para encontrarse con los familiares ojos azules de Minato. ¿Confías en mí? Lo que pienso no es importante. Minato miró al rubio sin ninguna expresión en su rostro. Sin embargo, Toroku era un actor horrible. Su rostro reflejaba sus emociones sin dudarlo. La decepción y una pequeña cantidad de traición pasaron por su rostro, pero en el fondo también vio que entendía su propia situación más de lo que dejaba ver. Ya veo, vamos. Inoichi está esperando. 5 minutos más tarde entraron en la familiar sala de interrogatorios con paredes de color blanco pálido y encontraron a Inoichi apoyado contra la pared, jugando con el anillo en su dedo. Perdón por llegar tarde. Está bien, yo también acabo de llegar. Hola Inoichi Oji-san. Toroku agitó una mano hacia el hombre que levantó una ceja ante el título. Pareces más enérgico que la última vez que nos vimos, el joven respondió solo con una amplia sonrisa astuta. El Yamanaka agitó su mano hacia la silla frente a él y Toroku se sentó sin decir palabra, cerrando los ojos. Puedes empezar en cualquier momento. Inoichi asintió y colocó su mano en la frente del adolescente, quien movió los hombros ante la sensación de inquietud cuando entró en su mente.
El shinobi experimentado había atravesado el pasaje familiar repleto de libros y pergaminos para entrar por la puerta simbólica a sus recuerdos, ahora más preparado para la cegadora escena blanca. Inclinó la cabeza hacia un lado mientras miraba de nuevo el tranquilo desierto blanco. Mientras miraba por encima del hombro para echar un vistazo completo a su alrededor, vio una mesa larga, llena de archivos, ordenados por fecha con algunos folletos pequeños y marcadores para los más importantes. Estos son los recuerdos de esta semana pasada. No demasiado, para una semana, pero es comprensible. Toroku había pasado ese período casi por completo en su habitación, mayormente aislado, sin compañía ni entretenimiento. Cuando Inoichi dio un paso atrás para observar los archivos sobre la mesa, notó algo por el rabillo del ojo. Algo parece diferente. Movió la cabeza una vez más sobre el agradable paisaje y se dio cuenta solo unos minutos después de su primer paso de la obvia diferencia. El cielo blanco se volvió más azul, con finas nubes flotando perezosamente dentro de él, lo que hizo que el paisaje mental del chico fuera más pacífico y más natural, si eso era posible. El shinobi alto y rubio sacudió la cabeza con irritación. ¿Cómo diablos pude haberme perdido algo así? Con pasos lentos en la arena fina llegó a la mesa y los archivos, eligiendo uno al azar y hojeando las páginas para una revisión rápida. Soñé con la chica rubia otra vez, realmente desearía saber su nombre, al menos así podría finalmente decir una oración adecuada por su alma. Hoy se me permitió visitar el pueblo por primera vez. Fue fantástico. La plétora y cabalgata de gente, la multitud y el bullicio continuo. Realmente lo estoy extrañando. Pero finalmente pude decirle mi decisión a Minato, y Inoichi había cerrado el archivo y lo había vuelto a colocar en su lugar de origen, y dejó escapar un pequeño suspiro mientras trataba de disfrutar cada momento en este lugar, antes de tener que irse. Mientras olfateaba el aire, reconoció de nuevo el familiar aroma de los lirios. Se dio la vuelta lentamente por última vez para memorizar cada pequeño detalle de esta tierra de ensueño, y olió una vez más el aroma calmante con la esperanza de que durara hasta que se dirigiera a casa. El rubio dejó escapar un último suspiro y abandonó la mente del chico para volver a su propia conciencia. Toroku estaba sentado, respirando con dificultad, pero no estaba tan mal como la primera vez. Cuando logró recuperar el aliento, miró a Inoichi con ojos curiosos, pero solo recibió un lento movimiento de cabeza. Solo encontré los recuerdos de la semana pasada. No apareció nada nuevo. Toroku solo asintió, esperando pacientemente frente a los ojos asombrados del shinobi hasta que finalmente habló. ¿Te gustan los lirios?, preguntó Inoichi con curiosidad. ¿Eh? El joven adolescente respondió con la perfecta máscara de confusión cuando la pregunta extraña y fuera de lugar llegó a su oído. ¿Te refieres a la flor?, pensó, tocándose la mejilla con una cara de asombro después de que el impacto de la extraña pregunta se desvaneciera. No lo sé. Tienen un olor agradable, así que supongo que sí. Inoichi solo asintió y le dio una pequeña sonrisa antes de salir de la habitación sin una respuesta adecuada, despidiéndose rápidamente de Minato, quien lo miró con curiosidad. Toroku miró confundido hacia la puerta donde vio por última vez los mechones rubios oscilantes, pero solo se encogió de hombros y se volvió hacia su compañero. Hola, Minato. ¿Sí? Solo me preguntaba, si vamos a los campos de entrenamiento, ¿no deberías quitarme los sellos restantes? ¿Los que retienen mi chakra? Sí. Pero primero tenemos que llegar al campo. No quiero ningún accidente. Toroku asintió en comprensión y salieron de la habitación para dirigirse hacia su destino. Estaban pasando por el séptimo campo de entrenamiento cuando Toroku se detuvo en el camino, mirando la destrucción a unos pocos metros de él. La hierba verde y suave del claro ahora parecía un campo de batalla. Una línea larga y gruesa de tierra lo cruzó, cortando una cicatriz profunda en la superficie del campo, solo para terminar en un enorme y profundo cráter. Lo había sentido por un tiempo. El olor de su propia sangre. Poco a poco se acercó a la escena, caminando lentamente, paso a paso, como un robot, sin desviar la mirada de su destino, seguido por Minato desde una pequeña distancia. Ahora estaba de pie junto al enorme cráter, con los ojos fijos en el abismo, donde aún podía ver algunos puntos más oscuros en el suelo. Su sangre, el olor asaltó su sensible nariz y su cabeza comenzó a dar vueltas con disgusto. ¿Aquí es donde? Sí. Mi equipo te encontró aquí. Estaban entrenando cuando de repente impactaste de la nada.
Toroku miró a su alrededor para reunir migajas de información, algo que tal vez pudiera detectar, y también para desviar la mirada de las manchas oscuras de su propia sangre, pero nada llamó su atención. No es que realmente lo esperara, pero al menos su cabeza dejó de dar vueltas por ahora. Mi equipo ya se quejó con el Hokage de que no pueden usar el campo en este estado. La reconstrucción llevará semanas. Minato negó con la cabeza lentamente mientras miraba dentro del agujero. ¿Recuerdas algo? Toroku negó con la cabeza, pero inmediatamente se arrepintió de su acción. Su estómago ahora se sacudió como un tambor, gritando, y sintió que su cabeza comenzaba a dar vueltas de nuevo. No, ¿podemos irnos, por favor? Mi cabeza da vueltas por el olor de mi sangre. Es asqueroso. Minato lo miró con incredulidad. Ocurrió hace casi 3 semanas, la escena se despejó y, sin embargo, aún podía olerlo incluso con los sellos de unión de chakra activos. Olfateó el aire sigilosamente, tratando de detectar el olor familiar del líquido carmesí, pero el éxito lo evadió. Solo el dulce aroma de la naturaleza atrapó su nariz. Las plantas, los animales, se mezclaban con la sensación tranquilizadora del olor de la tierra mojada bajo sus pies. Se acercó al rubio, que ahora miraba hacia el centro del hoyo, y colocó su mano sobre su hombro. Vamos, entonces. Tenemos cosas que hacer. El chico solo respondió asintiendo mientras se dirigían a su verdadero destino, no muy lejos del comienzo de la nueva vida de Toroku en Konoha. Llegaron al siguiente campo de entrenamiento disponible. Minato se movió al lado de Toroku, señalando sus manos, y felizmente liberó sus muñecas de sus bolsillos para presentárselas al rubio, quien luego colocó su mano en un sello de tinta oscura en sus brazos para desactivarlas. Una suave y cálida luz dorada se extendió por el laberinto de símbolos y se desvaneció lentamente, sin dejar ninguna marca en su piel suave y sin cicatrices, solo una leve sensación refrescante donde estaba hace un minuto. Toroku suspiró aliviado al sentir que su chakra se extendía por todo su cuerpo, calentando cada parte, desde la cabeza hasta los dedos de los pies. Se sentía agradable y seguro y realmente no sabía cómo podría haber vivido sin esta sensación hasta ahora. A medida que su chakra llenaba su sistema, inconscientemente comenzó a recuperar el control sobre él, hasta que se sintió natural. Simplemente sabía cómo hacerlo, y también sabía que lo estaba haciendo bien. Minato miró fijamente al chico rubio, monitoreando lentamente el proceso y asintió con satisfacción al no ver nada alarmante. ¿Qué pasa con los otros? Esos se quedarán por un tiempo. Iremos paso a paso. No quiero que exijas demasiado tus bobinas de chakra, lo que sin duda sucedería si las quitara todas a la vez. No quiero arriesgar un chakra. Sobrecarga en su sistema. No lo ha usado durante semanas. Al final, quitaré todos los sellos, pero por ahora, concéntrese en la cantidad a lo que tiene acceso actualmente. Toroku asintió comprendiendo y avanzó más en el campo, y comenzó a estirar sus extremidades automáticamente. Comencemos con un ejercicio básico de control de chakra. Minato señaló hacia el árbol más cercano. Vas a trepar a los árboles. Toroku puso los ojos en blanco y se movió hacia el árbol con confianza cuando el conocimiento surgió en su mente, y colocó su pie izquierdo sobre él para caminar hacia arriba, luego el derecho, solo para caer sobre su espalda con un ruido sordo y un grito de sorpresa cuando su cabeza echada hacia atrás para encontrarse con el suelo duro debajo del árbol. Minato soltó una fuerte carcajada y se acercó al adolescente, tocando el hombro del chico mientras se sentaba acariciando la parte posterior de su cabeza, gruñendo entre dientes. Tú, sabías que esto iba a pasar, ¿no? Minato solo se dio entre dientes. Esto es por tus estúpidos sellos. Arruinaron mi control de chakra. Señaló con un dedo hacia el rubio mayor con una mirada enojada. Mis sellos son perfectos, y para responder a tu pregunta, sí, esperaba algo como esto, respondió Minato con voz hosca y cruzó los brazos frente a su pecho. Levántate y hazlo de nuevo. Se acercó al árbol más cercano, se sentó y se reclinó para observar al adolescente que seguía murmurando. Toroku se movió hacia atrás y se enfrentó al árbol de nuevo. Un sentimiento cálido y nostálgico fluyó a través de su corazón y sonrió inconscientemente. Dame un kunai. ¿Por qué? Para marcar mi progreso, Toroku había atrapado el arma voladora en el aire, se enfrentó al árbol y cargó sin vacilar para correr hacia él, paralelo al suelo y luego volteó hacia atrás desde el centro, después de marcar la altura.
No está mal para un segundo intento, mocoso, murmuró Minato, mientras Toroku fruncía el ceño, sus ojos miraban como dagas hacia él. Escuché eso. Sí. Minato simplemente le estrechó la mano y puso los brazos detrás de la cabeza para observar el progreso. Después de 15 minutos, Toroku se paró boca abajo en una rama antes de saltar hacia abajo, presentando una voltereta negra perfecta y aterrizando con fluidez en el suelo. Minato simplemente señaló hacia un pequeño arroyo al otro lado del campo de entrenamiento y fue recompensado con un murmullo enojado del adolescente. Conductor de esclavos, esto es aburrido. 10 minutos más tarde, Toroku se dirigió hacia Minato, quien señaló el suelo a su lado, indicándole al adolescente que se sentara. Minato estaba realmente impresionado. El niño puso en forma su control de chakra en un tiempo récord. Pensó que solo podría tener éxito en la escalada del árbol en la primera hora. Quitaré un juego más de sellos. Haz los ejercicios nuevamente y luego podemos pasar al siguiente paso. ¿Cuál será el próximo paso? ¿Escalar cascadas? ¿Atrapar gatos fugitivos? Toroku parloteó y desvió la mirada mientras Minato soltaba 2 sellos más en sus tobillos, enviando otra ola de sensación de calor dentro del rudio, eliminando su frustración de inmediato. No. Combate. La cabeza del adolescente se volvió hacia Minato y él le dio una sonrisa animal en respuesta. Ahora está empezando a ponerse interesante. 20 minutos después, los dos rubios se pararon cara a cara en medio del campo de entrenamiento mirando a sus respectivos oponentes, esperando el primer movimiento del otro. Minato golpeó primero. Saltó frente al rubio, apuntándole un puñetazo a la cara, pero Toroku, naturalmente, desvió su ataque hacia un lado y lo siguió con la otra mano para devolverle el favor. Minato se agachó en el suelo para evadir el ataque y lanzó otro con su mano derecha hacia el pecho del adolescente. Toroku retrocedió para lanzar su pierna hacia Minato para evitar su mano. Minato no quería golpear al rubio con fuerza, solo quería ver cómo reaccionaría el rubio a su pelea de práctica. Y lo estaba haciendo bastante bien. Sus movimientos se volvieron mucho más suaves, mucho más conscientes de su entorno y de su propio movimiento después de los primeros 10 minutos. Cuando Minato pensó que estaba listo para el siguiente paso, con gracia saltó hacia atrás y sonrió con satisfacción al sonriente adolescente. Le lanzó un kunai al adolescente, quien lo atrapó fácilmente en el aire y tomó otro para él. Luego cargaron. Durante 15 minutos no se pudo escuchar nada en el campo de entrenamiento, solo los tintineos agudos cuando el metal se encuentra con el metal, la música de una pelea de shinobi con un ritmo a veces impredecible, a veces místico y a veces rítmico. Minato saltó hacia atrás de nuevo, dejó su kunai y le dio una sonrisa apreciativa al rubio, rompiendo la música y dejando el área en un silencio incómodo. ¿Sabes? Esto salió mejor de lo que esperaba. ¿Listo para el siguiente nivel? Diablos, sí, date bayo. Toroku sonrió como un idiota. Disfrutó mucho de esto. Este era su elemento. Se sentía como pez en el agua. Salir de ese pequeño cuarto y pelear. Cuando peleó, todo encajó, como cuando finalmente encuentras la pieza faltante de un rompecabezas. Al principio fue extraño. Sus extremidades se movían sin él, solo puros reflejos manejaban sus ataques y su defensa, como si estuviera en piloto automático. Pero después de los primeros 10 minutos, comenzó a ser consciente de sus propios movimientos, mientras que sus únicos movimientos y acciones basados en el instinto se desvanecían lentamente durante la pelea de kunai, reemplazados por planes directos y estrategias de cómo atacar y desviar contra su oponente. Minato se movió a su lado y le movió el último sello en su pecho, el más grande, el cual monitoreaba la mayor parte de su chakra durante las últimas 2 semanas. Cuando sintió que el chakra restante corría por su sistema, sus rodillas temblaron bajo la repentina presión, pero al final logró mantenerse erguido y no caer sobre la suave hierba. Cerró los ojos y obligó a su chakra a calmarse mientras dejaba salir el aire de sus pulmones, ralentizando su respiración y los latidos de su corazón, para concentrarse en sus partes internas. Los picos saltarines se hicieron cada vez más pequeños a medida que el mar embravecido de su chakra azul se asentaba. El vacío en su cuerpo, en su mente y en su alma finalmente se llenó y ahora estaba completo, al menos, casi completo. Abrió los ojos e inmediatamente se movió hacia el árbol más cercano para verificar su control de chakra. Fue perfecto para el primer intento. Fue incluso mejor que la última vez.
Simplemente se sentía más familiar, más natural que antes. Dos Anbu aparecieron detrás del rubio mayor, mirando sospechosamente a su compañero en lo alto del árbol. Sintieron esos picos, y sus instintos gritaban problemas. Cuando sintieron la monstruosa cantidad de chakra y Minato se tensó, listo para atacar con equilibrio. ¿Todo está bien? Minato ni siquiera se molestó en mirarlos, seguía mirando la copa del árbol, donde Toroku estaba de pie paralelo al suelo examinándose, abriendo y cerrando las manos varias veces. Sí, eso creo. Ese chico es un monstruo de chakra. Minato solo asintió sin volverse hacia el altavoz a su derecha, sus propias piscinas azules todavía enfocadas en la copa del árbol, observando cuidadosamente cada pequeño movimiento y acción de Toroku, listo para interferir y acabar con él. Él sí intentaba algo. Toroku ahora sentía fluir su chakra natural, pero carecía de control directo e incluso podía sentir su chakra azul latiendo desde sus poros de manera invisible, adormeciendo sus sentidos. Fue perturbador. Cerró los ojos nuevamente, mientras estaba parado en la rama más alta del árbol para suprimirlo a un nivel más cómodo, donde sus sentidos alcanzaron su máximo potencial nuevamente sin ser molestados por su propio chakra. Sintió la cálida brisa agitando su camisa que acariciaba su piel como una mano suave. Escuchó a los animales a su alrededor y olió su olor en el bosque. Dejó escapar un profundo suspiro mientras abría los ojos y saltaba al lado del pequeño grupo. Oye, Anbu-sans, ¿qué es esto? Circo gratis. Vuelve detrás de ese pino. El aire entre los miembros Anbu y Toroku se tensó, casi a un nivel palpable, cuando Minato lo rompió con su risa baja. Está bien. Puedo manejarlo. Uno de los Anbu asintió y se fue, mientras que el otro seguía mirando al rubio, con sus ojos marrones detrás de la máscara y su orgullo roto, pero al final también se fue, murmurando sobre mocosos molestos y descarados detrás de su máscara. ¿Sabes, Toroku? Tendrán un ataque de nervios por tu culpa. ¿Por qué? Preguntó el adolescente con una mirada sorprendida. Debido a tus habilidades sensoriales. Estás jugando con sus nervios de la misma manera que un guitarrista puntea sus cuerdas. El rubio no respondió, solo se encogió de hombros. ¿Podemos continuar? Caminaron hasta el centro del claro, tomando la posición inicial, listos para atacar. Esta vez fue Toroku quien lanzó su ataque primero. Lanzó varios golpes rápidos hacia Minato, pero los esquivó con facilidad, solo para lanzar su pierna, barriendo las piernas del adolescente debajo de él, quien ahora estaba rodando por el suelo para ganar una distancia más manejable de Minato. Toroku saltó en el aire hacia el rubio y golpeó su pierna donde estaba Minato hace un parpadeo, quien ahora apuntaba a su cuna y a la nuca con una sonrisa en su rostro. Esperaba algo más de ti. Solo mira. Toroku desapareció con una bocanada de humo, dejando nada más que el tronco de un árbol y un Minato con los ojos muy abiertos. El rubio sorprendido se dio la vuelta para ver dónde se movía el rubio con el kawarimi, mirando el campo de entrenamiento a su alrededor con desconfianza, cuando sintió un kunai en la parte posterior de su cabeza. Sus músculos se tensaron para enseñarle al rubio una nueva lección sobre velocidad, cuando los dos Anbu aparecieron de nuevo con el kunai de uno en la parte posterior de la cabeza de Toroku, el otro con una katana milimétricamente frente a su cuello. Minato se aclaró la garganta y siseó al Anbu. Sabes, estamos ahorrando, y él es solo un adolescente, nada que no pueda manejar fácilmente. Realmente te estás excediendo. Está bien. Toroku hizo una sonrisa triste, se encogió de hombros y volvió a desaparecer con una bocanada de humo. Minato frunció el ceño al darse cuenta de lo que sucedió segundos antes de que su compañero de entrenamiento desapareciera por primera vez, y una sonrisa apareció en su rostro al imaginar las bocas abiertas detrás de las máscaras. El suelo comenzó a moverse frente a Minato y Toroku apareció lentamente desde el suelo a una distancia segura. Se enderezó y barrió la tierra y el polvo de su ropa. ¿Sabes lo difícil que fue cavar en este maldito suelo duro y luego colocarme donde quiero? Acabas de arruinar todo, señaló con un dedo hacia los guardias congelados que fruncían el ceño con enojo. Anbu-sans. Despídase por favor, y por el bien de Kami, relájese un poco. Los dos Anbu desaparecieron sin dejar rastro, todavía mirando a Toroku con recelo. Ese fue un buen trabajo. Pensé que usaste a Kawarimi para desaparecer y luego reaparecer detrás de mí al principio. El Kage Bunshin usó un simple Enge y luego se transformó de nuevo en tu punto ciego. No escuché nada. Toroku se encogió de hombros ante el comentario.
Sabía que los Bunshins debían hacer sonido y humo cuando aparecía, pero también sabía cómo hacerlo sin nada. Esa fue la primera técnica que apareció dentro de su cabeza. Hizo el Bunshin en el suelo sin ningún movimiento, solo por puro instinto, y cuando pensó que sería una sabia decisión esconderse, una nueva idea apareció en su mente, cambiar de lugar con él con un Kawarimi para moverse bajo tierra donde el clon se escondía. El mismo método pasó por la cabeza del clon cuando el conocimiento de Enge apareció en su cabeza bajo tierra. ¿Cuándo hiciste el Kage Bunshin? Toroku solo sonrió mientras dejaba escapar la respuesta descarada, ganándose una ceja arqueada de Minato. ¿Quién sabe? Minato frunció el ceño ante esa declaración, y también estaba enojado, porque no se percató de un Enge a centímetros de él. Un jutsu de nivel de academia, era consciente de que algo se movía debajo de él, podía escuchar la excavación debajo de ellos y por esto también era consciente del clon del niño, pero sospechaba que era un clon de la tierra. La táctica era invaluable, simple, aún efectiva, y el uso de la técnica de Kage Bunshin por parte de Toroku fue aplastante. Fue perfecto, sin señales de mano, ruido de ningún tipo, y fue canalizado directamente al suelo. Pero aún así, el uso de una técnica de Kinjutsu era un poco preocupante. Así que parece que no tengo que contenerme tanto contra ti como pensé al principio. Ese fue un buen movimiento. Toroku volvió a sonreír como un idiota, evidentemente satisfecho con su actuación. Una vez más. Continúa con ninjutsu para recuperar tu conocimiento. Toroku se puso serio y asintió cuando escuchó las simples órdenes de Minato. Minato desapareció y reapareció detrás del adolescente y con una velocidad inhumana lo envió volando hacia los árboles con un simple movimiento de su pierna. Toroku rodó y se puso de pie de un salto al instante cuando golpeó el suelo, mientras que sus manos ya formaban sellos mientras rodaba. Aspiró aire en sus pulmones y lo expulsó para formar pequeñas bolas de fuego que volaban hacia Minato. Katon. Osenkan no Jutsu. Estilo de fuego, arte de la flor del fénix. Minato esquivó fácilmente la primera ronda y saltó hacia atrás descuidadamente para esperar a que las bolas de fuego golpearan el suelo y desaparecieran donde estaba un momento antes, notando la afinidad elemental del chico consigo mismo. El fuego era muy común en este país. Así que parece que es de algún lugar cercano, no fuera de las fronteras. Suspiró aliviado en su mente, contento de no ser un espía extranjero. Salió de sus pensamientos cuando sintió un pico de chakra, justo a tiempo para ver que el Udio había terminado la última señal con la mano de su próximo ataque solo momentos después de haber exhalado las últimas oleadas de aire ardiente de sus pulmones. Futon. Kukianma. Lanzamiento de viento, martillo de aire. Los ojos de Minato se abrieron cuando las pequeñas bolas de fuego comenzaron a crecer en múltiples tamaños, luego comenzaron a girar y brillar como un tornado hecho de fuego puro, volando hacia él con mayor velocidad. Minato desapareció del próximo impacto y reapareció en un árbol cercano, observando la destrucción que el ataque causó en el medio del campo. El fuego se comió grandes trozos de campo gracias a la técnica del viento, creando un horno con un infierno que nunca se calma. Creó un ataque de colaboración para aumentar la velocidad y la eficiencia del primero, y esa fue una segunda afinidad. Toroku también sintió su error cuando saltó al lado del infierno mientras corría a través de una serie de sellos. Suiton. Daibakufu no Jutsu. Elemento de agua. Gran técnica de cascada, una gran ola de agua se extendió por el claro para extinguir la creciente cantidad de llamas anaranjadas y rojas. Cuando el ataque cesó, la mayor parte del claro estaba negro y gris, el humo todavía se retorcía perezosamente en la cálida brisa de las cenizas del campo que alguna vez fue verde. Minato inclinó la cabeza para examinar el daño, pero solo se encogió de hombros. Después de todo, para eso servían estos motivos. La hierba puede tardar un mes en volver a crecer, pero nada grave. Sin embargo, ese es un tercer elemento, si no cuento la excavación, pero no estoy seguro de que haya sido un uso del elemento. Volvió a mirar al chico con cara de curiosidad. La mayoría de los Jonin solo pueden manejar 2 elementos, los experimentados rara vez 3. ¿Y este chico solo tenía cuántos años? ¿Quizás 18? Sacudió la cabeza y saltó hacia Toroku. Te has pasado un poco. Este es el segundo campo de entrenamiento que has reducido a cenizas en 2 semanas. Declaró Minato descaradamente. Toroku se enderezó y se rasgó la nuca. Lo siento, fue más que nada un reflejo. Y.
No hice lo primero voluntariamente. ¿Qué tan difícil fue para ti usar esos ataques? Toroku se encogió de hombros. No demasiado. ¿Puedes hacer un lanzamiento de un rayo o de la tierra? No lo sé. Simplemente aparecieron en mi cabeza y luego los usé. Fue un reflejo, nada intencional. Minato asintió y metió la mano en su bolsillo para revelar un pequeño trozo de papel. Toma. Canaliza un poco de chakra hacia él. ¿Estás interesado en mi principal afinidad elemental? Exactamente. Minato declaró alegremente. ¿Por qué? Toroku lo miró con desconfianza de pies a cabeza. No hay razón, solo tengo curiosidad. ¿Podrías darme una respuesta directa una sola vez? Minato solo sonrió con calma, pero no respondió. El adolescente dejó escapar un suspiro y agarró el pequeño papel para canalizar su chakra en él y se alejó de Minato, murmurando sobre mariquitas secretas mientras el rubio se movía frente a él para ver el proceso. El papel fue cortado en dos partes iguales, y los pensamientos de Minato vagaron hacia el país del viento. Realmente esperaba que se quemara al final. Entonces, ¿alguna explicación adicional de por qué debo hacer eso? Preguntó Toroku. Minato solo se encogió de hombros. Su rostro no reflejaba la decepción que sentía. Vagó de regreso a un árbol, todavía pensando, absolutamente perdido en sus pensamientos durante minutos. Cuando finalmente habló, Toroku estaba decepcionado. Pensó que podía quedarse un poco más para pulir sus habilidades. Nos vamos de regreso. Eso es suficiente por hoy. Descansa y duerme. La evaluación de mañana será exhaustiva. Toroku asintió y regresaron a la aldea, cada uno sumergido en sus propios pensamientos. Minato ingresó a la oficina del Hokage para hacer su informe sobre la evaluación y tal vez quejarse del Anbu después de acompañar a Toroku de regreso al departamento de IIT. Todavía no había decidido mencionar su acción anterior. También tengo que reportar el daño al campo de entrenamiento. Dejó escapar un suspiro mientras se sentaba en la silla familiar frente al escritorio. Hokage-sama. Minato-kun. ¿Alguna noticia? Me gustaría informarle sobre los detalles de la evaluación de mañana. Arreglé todo. Se llevará a cabo a las 2 de la tarde en el 11º campo de entrenamiento. Sarutobi asintió ante la información. Quité todos los sellos de unión de chakra hoy para prepararlo para la evaluación de mañana. ¿Fue esa una buena idea? Minato se encogió de hombros. Confío en mis instintos. Además, quería tener una idea de sus capacidades. Sarutobi asintió y Minato continuó. Él es bastante bueno. Durante nuestro pequeño entrenamiento usó elementos de viento, agua y fuego. Sarutobi parpadeó sorprendido y frunció el ceño ante la información. Ese es un repertorio elemental bastante grande para un adolescente. Realicé una prueba de elementos para ver cuál era su principal afinidad, y el resultado fue el viento. Es bastante raro en Konoha, así que parece que realmente era un extranjero. Minato dejó escapar un suspiro y se pasó los dedos por sus mechones rubios. Su taijutsu todavía es descuidado y sus técnicas de ninjutsu eran reflejos puros, pero esto está relacionado solo con su pérdida de memoria. Se desvanecerá con el tiempo. Realmente solo estábamos rascando la superficie de su conocimiento. Podría ser realmente fuerte si recupera control perfecto. Además, usó una táctica bastante interesante. En realidad, me sorprendió con eso, a juzgar por nuestro breve encuentro. Debería estar en un nivel alto de Chunin o bajo de Jonin, pero estoy seguro de que es capaz de mucho más que eso. Especialmente considerando su sistema de chakras. ¿Quién será su compañero? Ataque Kakashi. El Hokage le dio una sonrisa de complicidad y asintió. Mata dos pájaros de un tiro. No, en realidad no solo dos, creo que veremos un partido muy interesante mañana. Minato le devolvió la sonrisa. Esta será una buena oportunidad para que ambos demuestren de lo que son capaces. Si dice que Toroku estaba preocupado por la evaluación, estaría terriblemente equivocado. Estaba nervioso y emocionado, y tal vez, un poco hundido en su mente, un poco nervioso. Pero solo un poco. Se sentía como un niño pequeño que espera abrir la caja empacada frente a él, para saber qué hay dentro. Esta era su oportunidad de mostrarles a todos que era digno de su confianza y que podía convertirse en un shinobi útil. No podía aguantar, tenía que hacer algo para asegurar su cordura. También tuvo la oleada de recuperar más control de sus jutsus. Actuó por reflejo y podría ser peligroso si involuntariamente lanzara un ataque destructivo.
Eso es todo, no puedo contenerme más, tengo que hablar con Makoto-san. Toroku ahora estaba acostado en medio del campo de entrenamiento Anbu, esperando recuperar el aliento. Obtuvo permiso de Makoto-san para usar el campo de entrenamiento, con vigilancia Anbu por supuesto, para continuar con sus preparativos. Con la falta de un compañero de verdad, usó su Kage Bunshins, y se dio cuenta de que sabía muchos más jutsus, y su taijutsu también se estaba transformando de mediocre a un estilo real. Durante las 2 horas aprobadas, también ganó control sobre sus reflejos, para evitar otro desastre, como con el jutsu de fuego. Realmente no quería hacer estallar nada como antes. Una figura alta y rubia alcanzó su vista. Se puso de pie al instante y miró confundido a Minato, quien se reía. No te sentí, estuve aquí por algún tiempo. Sabes, no eres el único con gran detección y control de chakra. No es un problema que yo estaba entrenando, ¿verdad? No, yo te di el permiso, y también me alegra que quieras recuperar el control sobre ti mismo. De todos modos, vine a decirte que la evaluación será a las 2 de la tarde. Pero ahora realmente deberías descansar. Tu pareja limpiará el suelo con mechones rubios mañana. Toroku asintió y sonrió mientras salían del campo junto con los 4 Anbu. Toroku ahora marchaba arriba y abajo, de pared a pared en su pequeña habitación. Ya se peleó con 2 Anbu diferentes porque estaba frustrado. El estado de ánimo tranquilo de ayer ahora no se veía por ninguna parte. Solo faltan 5 minutos para las 2 en punto, y ese maldito Namikaze todavía no está aquí. Estaba a punto de abrir la puerta de una patada y marchar solo hacia los campos de entrenamiento. No sería tan difícil encontrar al Hokage. Estoy seguro de que está rodeado por su Anbu, y estos tipos simplemente apestan. Dejó escapar un suspiro de frustración cuando sintió que una firma de chakra aparecía detrás de él, y una mano cayó sobre su hombro, oliendo el aroma familiar del rubio. Respiró una gran cantidad de aire para comenzar a gritar, pero antes de que pudiera hacerlo, Minato sonrió y agarró su hombro con más fuerza. Vamos, o llegaremos tarde. Entonces lo sintió. Fue como si alguien agarrara su estómago, luego lo torciera y lo apretara en diferentes ángulos. Duró solo un segundo, antes de desaparecer, pero ese segundo se sintió como una eternidad, cuando apareció en un espacioso claro verde. Sus rodillas se doblaron y cayó al suelo, pero logró apoyarse en sus manos y ahora estaba jadeando pesadamente a 4 patas. Su cara estaba verde, y su cena luchaba por quedarse donde estaba, hasta que se recompuso y miró con enojo al rubio, que estaba a su lado con una cara estoica. Se enderezó sobre sus piernas temblorosas y apuntó con un dedo a la mitad de la cara de Minato, casi tocando su frente, y reunió suficiente aire en sus pulmones para gritar durante al menos 2 minutos sin necesidad de tomar un descanso. Tú, monstruo. ¿Cómo te atreves? Nunca vuelvas a usar esa cosa en mí. Casi muero, no eres humano. Eres un sádico. ¿Cómo diablos puedes soportar esa cosa? ¿Y qué diablos crees que estás haciendo? Primero llegaste tarde, casi me escapé para venir aquí solo. Si perdí mi evaluación por tu culpa, te mataré, Toroku, dijo Minato en voz baja, pero levantó una ceja ante el estallido, pero el rubio no se molestó y continuó detallando su futura tortura y su lenta y dolorosa muerte. Entonces te cortaré en pedazos más pequeños que tus llamativas focas y luego te arrojaré a los perros y me reiré. Y después de eso voy a... Toroku, alguien se aclaró la garganta en el fondo y el cerebro de Toroku lentamente comenzó a funcionar de nuevo después de su conmoción y arrebato. Se congeló y lentamente se volvió hacia un pequeño grupo de personas. Sintió que la palma de la mano de Minato golpeaba la parte posterior de su cabeza, no de una manera dolorosa, sino como te dije que me escucharas y ahora mira lo que has hecho. Su cerebro se derrumbó y sintió que la sangre se movía hacia su rostro, quemándolo como el infierno. Sus mejillas y frente, incluso sus orejas ahora estaban brillantemente rojas por la vergüenza cuando se enfrentó a un hombre mayor con una túnica blanca y roja, con un sombrero en forma de triángulo en la cabeza, fumando estoicamente de su pipa mientras lo miraba de pies a cabeza sin mostrar nada. Ninguna emoción mientras observaba la escena. A su izquierda, un niño más pequeño estaba de pie, con cabello plateado puntiagudo y solo un ojo grande visible. El otro estaba escondido debajo de su itayate, al igual que la parte inferior de su rostro con una máscara. Inclinó la cabeza hacia un lado mientras admiraba la escena inusual.
Toroku levantó su mano detrás de su cabeza para rascarse la nuca de una manera familiar. Lo siento, por la escena, ¿podemos pretender que los últimos 5 minutos nunca sucedieron? Sonrió avergonzado al líder de la aldea, y cuando recibió una sonrisa a cambio, se recompuso y se inclinó hacia el hombre. Okage-sama. Es un placer conocerlo en persona. Sarutobi le sonrió, y él nunca quiso admitirlo en voz alta, pero entendió su arrebato. Minato jugó una mala pasada, y experimentar el Raijin por primera vez no fue realmente agradable. Toroku-kun. También es un placer. Sin embargo, ya nos conocimos una vez antes en el hospital en una situación diferente. Además, lo siento mucho por eso, Toroku-kun, déjame presentarte a Jonin Atake Kakashi. Él es uno de mis estudiantes. Minato movió su mano hacia el joven, quien solo asintió en respuesta. Toroku le dio una última mirada de enojo al otro rubio y asintió en respuesta a Kakashi. Atake-kun. Volvió a mirar a Minato con una mirada inquisitiva. ¿Con quién pelearé? Minato señaló al niño de cabello plateado y Toroku levantó una ceja ante el gesto, pero no hizo ningún comentario. Ahora se miraban con recelo hasta que Minato rompió el silencio. Ahora, si las presentaciones están hechas, podemos comenzar la evaluación. Las reglas son las siguientes. Esto es solo un combate, sin uso de fuerza letal. Limite su lucha al claro y evite el uso de cualquier jutsu destructivo. Durante la última parte, estaba mirando significativamente a Toroku. Los dos chicos asintieron y se movieron hacia el centro del claro para comenzar la pelea después de la aprobación, mientras que los dos miembros de la audiencia se movieron hacia un lado del campo de entrenamiento. Empezar. Minato gritó. Los dos chicos cargaron instantáneamente el uno contra el otro, comenzando con un mero taijutsu para evaluar la fuerza y velocidad del otro y calentarse. Toroku lanzó su mano izquierda hacia el ojo izquierdo de Kakashi debajo de su Itayate, mientras desviaba su ataque con la otra mano, barriéndolo hacia un lado de su cara. El joven Jonin saltó hacia atrás con una voltereta mientras movía sus piernas para ejecutar una patada debajo de la barbilla del rubio con éxito. La cabeza del rubio se movió hacia atrás e inmediatamente saltó en la misma dirección para ganar algo de espacio. Toroku sacudió la cabeza para aclarar sus pensamientos y volvió a examinar a su oponente con los ojos entrecerrados. Kakashi corrió hacia su oponente, enviando golpes, apuntando a la cabeza del rubio, quien ahora se vio obligado a desviarse continuamente de la lluvia de golpes. El Jonin saltó sobre él para darle una patada en la espalda, pero Toroku se agachó y rodó hacia el tobogán para evitarlo. Minato observó la batalla con los ojos entrecerrados. Toroku usó una mezcla de varios estilos, diferente de su pequeño mástil de ayer y tenía muchos componentes familiares. Puño suave, academia básica, puño suave, algo más, puño suave otra vez, academia avanzada, tigre, puño duro, algo más, tigre otra vez, puño suave, fue un gran caos caótico, con defensa efectiva e impredecible. Sin embargo, no pudo alcanzar a Kakashi, ni siquiera había usado su Sharingan todavía. Algunos movimientos definitivamente se basaron en el suave puño de Hyuga. No es lo mismo, pero muy similar. ¿Cómo demonios se las arregló para aprender eso? Guardan su tradición como una jauría de perros salvajes. De ninguna manera se lo enseñarían a un extraño, no importa si es de Konoha o de otro país. Incluso dudo que se lo enseñen a Sarutobi. Minato miró hacia su líder, quien también entrecerró los ojos al reconocerlo. Toroku rodó más lejos del joven shinobi y tomó una vez más la posición inicial como lo había hecho Kakashi a 5 metros del rubio. Toroku ahora estaba esperando su ataque, que no tardó mucho. Un segundo después, Kakashi saltó en el aire y envió 3 kunais volando hacia él. Saltó a un lado para evitar el ataque y agarró a uno de ellos para desviar la segunda ola de shuriken voladores con su arma recién adquirida. Oye, no tengo armas. Toroku le gritó a Minato, quien solo se encogió de hombros y se vio entre dientes. Si las miradas pudieran matar, Minato estaría muerto en al menos 50 formas diferentes y dolorosas. La cabeza del adolescente volvió a la lucha justo a tiempo para desviar otra ola de kunai que volaba hacia él. Murmuró enojado, pero agarró uno de los kunai en el aire, siguió su movimiento mientras giraba con gracia, como un bailarín, y lo envió de regreso a Kakashi con mayor velocidad sin interrumpir el flujo. Saltó hacia atrás y sin ninguna señal con la mano, dijo con calma el nombre de la siguiente técnica.
Kage Bunshin no Jutsu, Shadow Clone Jutsu Bunshin apareció junto a él sin humo ni sonido e inmediatamente se transformó en un Furuma Shuriken después de asentir al rubio original. Toroku lo agarró y lo envió hacia Kakashi en un instante, sin embargo, saltó fácilmente para apartarse de su camino. El rubio entrecerró los ojos y repitió su movimiento anterior. Tajukage Bunshin no Jutsu, técnica de múltiples clones de sombras, esta vez aparecieron alrededor de 50 clones y saltaron hacia el original para transformarse en varias armas, clavadas en el suelo, listas para ser agarradas. El suelo alrededor del rubio ahora estaba lleno de shurikens, kunai, katanas, cadenas y todo lo que podía causar daño en varias formas, desde senbons hasta incluso un hacha de guerra. Toroku los agarró uno por uno y los arrojó hacia el joven shinobi sin dudarlo, solo para ser desviados fácilmente por Kakashi. Tenga en cuenta que esto no fue mi culpa. Él fue quien copió mi técnica, así que este desastre no me pertenece. Minato solo negó con la cabeza brevemente y asintió. Se giró hacia su oponente y comenzó a correr hacia Kakashi, cuando un clon de sombra apareció junto a él, también corriendo. El joven no esperó a que usara ningún ataque, ya que formó una señal con la mano para detener al rubio. Katon. Gokaki no Jutsu, elemento de fuego. Gran técnica de bola de fuego, el clon agarró el puño de Toroku y lo envió volando hacia Kakashi con mayor velocidad, evitando la bola de fuego justo a tiempo para desaparecer en una bocanada de humo dentro del infierno imparable. Toroku aterrizó frente a Kakashi y lanzó sus manos hacia el chico, quien inmediatamente saltó hacia atrás para evitar el golpe, que casi le llega al pecho. Sin embargo, a pesar de su Sharingan activo, no pudo calcular lo que sucedió después. Dos mini tornados de chakra azul aparecieron en las palmas del rubio, e inmediatamente se extendieron hacia él, enviándolo volando hacia los árboles y hacia el bosque, para detenerse después de que rompió 3 árboles con su pequeño cuerpo. Todo esto en un abrir y cerrar de ojos. Futon. Tatsumaki Orori, liberación de viento, danza a tornado, el rubio murmuró el nombre de la técnica que se realizó sin ninguna señal con la mano, o advertencia, solo apareció en un abrir y cerrar de ojos. Toroku esperó a que el joven Jonin apareciera estoicamente, pero de repente se dio la vuelta y golpeó el suelo con el puño para sacar a un Kakashi parpadeante de la muñeca y apuntó un kunai hacia su garganta, expandido con chakra de viento agudo. Supongo que esta pelea es mía. Veremos. Kakashi en sus manos explotó en millones de chispas electrónicas, enviando relámpagos hacia sus extremidades, pero antes de que el clon relámpago pudiera terminar su tarea, se desvaneció en una bocanada de humo nuevamente. 2 formas explotaron desde el suelo, enviando polvo y escombros por todo el campo. Kakashi ya comenzó a hacer señas con las manos. Tengo que terminar esto rápido o será problemático, el rubio empujó sus manos hacia él, pero no pasó nada. Kakashi se congeló en su movimiento, preparando el mismo ataque que antes, sus músculos se tensaron listos para evitar el ataque. No fallará 2 veces por el mismo error, estará preparado. Al menos eso pensó, pero fue empujado hacia atrás con una enorme ráfaga de viento que apareció de la nada y sin ninguna señal. Cayó al suelo, pero antes de que pudiera reaccionar y ponerse de pie de un salto, otra enorme ráfaga de viento lo alcanzó desde el cielo, clavándolo continuamente en el suelo, mientras Toroku caminaba hacia él estoicamente. Kakashi todavía luchaba, pero el viento era demasiado fuerte. Ni siquiera podía dejar los ojos abiertos cuando la enorme presión del aire lo inmovilizó contra el suelo. Futon. Kukianma, lanzamiento de viento, martillo de aire, declaró el rubio con calma, mirando a su cautivo que aún luchaba. No podrás escapar de esto, así que te sugiero que pierdas. Sin embargo, Kakashi lo ignoró y se rindió solo después de 2 minutos de lucha masiva contra la presión del viento. Toroku liberó el jutsu y se acercó a Kakashi, ayudándolo a levantarse. Minato también apareció con el Hokage, sonriendo a los 2 chicos con asombro. Hicisteis un buen espectáculo, muchachos. Sí, y también ganó una gran audiencia, gruñó Toroku, señalando hacia los árboles y hacia un gran acantilado, donde estaban sentados Inoichi y Makoto. Minato se vio entre dientes, mientras sentía la desaparición de 10 señales de chakra del bosque y una más acercándose desde la dirección de Inoichi. Ambú. Tenían mucha curiosidad por saber de qué era capaz el chico además de jugar con su orgullo. ¿No usaste señales con las manos con las técnicas de viento o los bunshins? Kakashi señaló lo obvio. Bueno, no.
No quiero que tú copies ninguna de mis técnicas de viento. Después de que hiciste eso con mi bola de fuego, pensé que sería más seguro para mí así. Kakashi entrecerró los ojos, y de repente apareció otro Toroku junto a ellos. Está bien chicos, buen trabajo. El que ayudó a subir a Kakashi lo saludó con dos dedos, sonriendo, luego desapareció con una bocanada de humo y se podía escuchar más por todo el campo de batalla mientras desaparecían las últimas armas y los clones que aún acechaban. Fui golpeado por un clon. Si Kakashi no estuviera tan sereno como él, le hubiera gustado agarrar su cabello plateado y arrancarlo. Un simple clon, eso es una vergüenza, eres perezoso, dijo Minato con un tono tranquilo, pero también había un pequeño toque de asombro en su voz. Solo quería decir hola a Inoichi-san y Makoto-san. Principalmente estaba peleando. Toroku se encogió de hombros y señaló al grupo de dos hombres en el acantilado. ¿Cuántos de esos hiciste, exactamente? Preguntó Minato con curiosidad. Suficiente para divertirme por lo menos una hora más. Toroku sonrió cuando vio los ojos muy abiertos de Kakashi. Sarutobi dio una calada a su pipa y se volvió hacia ellos. Tengo que admitir que fue una pelea realmente interesante. Minato, nos encontraremos en mi oficina a las 6 en punto. Me gustaría hablar con el joven. Minato asintió y agitó una mano cuando desapareció con un destello amarillo de sus mechones rubios. Toroku se estremeció ante la vista cuando el recuerdo fluyó en su mente, casi sintiendo de nuevo cuando se usó en él, ganándose una pequeña sonrisa del Hokage. Kakashi se inclinó ante el líder y asintió con la cabeza a Toroku y luego se teletransportó, dejando hojas y polvo arremolinándose en el campo de entrenamiento. Sarutobi se volvió hacia Toroku, mirándolo con una mirada de asombro en su rostro arrugado. Vamos a dar un paseo, Toroku-kun. El rubio asintió. Ahora estaba nervioso cuando la adrenalina de la pelea anterior se desvaneció, dejándolo solo con el hombre más fuerte del pueblo. Sabía que esta conversación ocurriría eventualmente. En realidad, pensó que sería mucho antes. Comenzaron a caminar lentamente de regreso al pueblo por el pequeño sendero sin decir una palabra. El rubio se sintió muy intranquilo, presionado por el incómodo silencio. ¿Qué tengo que hacer? ¿Debería preguntar algo? Antes de que pudiera decidir y actuar, Sarutobi rompió el silencio entre ellos. ¿Por qué quieres quedarte en Konoha? Toroku dejó su mirada en el suelo mientras caminaban, pateando una pequeña piedra fuera de su camino. A pesar de mi primera experiencia, me gusta aquí. Volvió a mirar a Sarutobi y continuó. La mayoría de la gente es amable, excepto algunos Anbu, son bastante nerviosos. Sus ojos vagaron hacia el bosque, donde los guardias privados del Hokage seguían su movimiento hasta ahora sin hacer ruido. Un gemido salió de uno de los árboles con una voz familiar, murmurando con irritación. Para su sorpresa, Sarutobi inclinó la cabeza hacia atrás y se rió a carcajadas. Después de que terminó, agitó una mano hacia Toroku para que continuara. Es pacífico aquí. Sé que hay guerra fuera de los muros, pero aún así, así es como me siento. Además, realmente no sé a dónde más podría ir, no conozco a nadie. Sonrió con tristeza hacia el Hokage, quien asintió comprendiendo. ¿Por qué quieres convertirte en un shinobi? Esto es lo único que sé. Y soy consciente de que algunas de mis habilidades podrían servir bien a la aldea. Además, pensé mucho en mis recuerdos, en mi único recuerdo. Volvió a clavar los ojos en el suelo. Pensé mucho, No quiero recordar al resto de ellos, no quiero volver a sentir ese dolor, como cuando recuperé mi primer y único recuerdo. Quiero proteger las personas que conozco y me importan, así que no tengo que volver a sentir eso, incluso si eso significa solo una persona. Quiero empezar de nuevo. Su frase murió en una voz baja, casi un susurro. Sintió que sus mejillas comenzaban a calentarse por la vergüenza. No había compartido estos pensamientos con nadie más además de Minato, quien en realidad era el único ahora que podía llamarse su amigo. O algo así. Se siente como si pertenezco aquí. Se encogió de hombros y volvió a mirar hacia abajo para encontrar otra piedra en la que canalizar su frustración. Entiendo. El Hokage asintió, pero sus ojos se clavaron en él con curiosidad. ¿Cuál será tu objetivo aquí? El rubio se detuvo mientras pensaba en la pregunta y respondió con una amplia sonrisa. Quiero construir un futuro mejor. Para su diversión, el anciano líder de la aldea echó la cabeza hacia atrás y volvió a reírse de una manera no muy parecida a la de un Hokage. Ahora no se parecía al viejo y temperamental líder del pueblo.
Parecía sentirse más rejuvenecido de lo que se había sentido en décadas, y sus profundas arrugas se suavizaron en su rostro mientras reía. Toroku-kun, nunca estableces estándares bajos para ti mismo, ¿verdad? El rubio respondió con una pequeña sonrisa avergonzada, rascándose la mejilla mientras empezaba a despertarse de nuevo. Te dejaré unirte a nuestras filas, pero ten cuidado. Ganar nuestra confianza será un camino largo y difícil. La cabeza de Toroku se giró hacia el Hokage, sus ojos llenos de agradecimiento. Gracias Hokage-sama. No lo decepcionaré. El rubio hizo una profunda reverencia, su pecho paralelo al suelo, con una amplia sonrisa. Empezó a enderezarse, pero de repente se congeló durante el movimiento, su rostro se enderezó y sus ojos se entrecerraron. Captó un pequeño movimiento con el borde de su vista. Sarutobi se tensó, ya que también sintió una intención asesina casi insensible alcanzándolos. Era tan pequeño, casi imperceptible, pero estaba allí. El rubio saltó hacia un árbol donde el bambú más cercano se escondió a menos de 1 metro de ellos, y para sorpresa de Sarutobi, sacó tantos kunai como pudo con una mano de la bolsa del bambú e inmediatamente los envió volando detrás de Sarutobi. Todo eso solo en un abrir y cerrar de ojos. En otro abrir y cerrar de ojos, Toroku yacía ahora en el suelo boca abajo, 3 bambú por encima de él, sus brazos dolorosamente torcidos detrás de su espalda, una pierna sobre su cabeza y una rodilla sobre su espalda, sujetándolo dolorosamente al suelo mientras su cabeza estaba tirada hacia atrás por su cabello, con una katana frente a su cuello a 1 milímetro de su garganta. Gruñó de dolor, mirando detrás del Hokage. Sarutobi ahora estaba de pie en una pose de lucha tranquila pero aún tensa, con un bastón negro en la mano, sujetando algo sin forma, jadeando a uno de los árboles a metros de él con el arma, rodeado por el resto del equipo bambú, apuntando varios armas al intruso aún invisible. A medida que el velo se desvanecía lentamente con un movimiento ondulante, como si viera algo debajo del agua, apareció frente a ellos la forma de un shinobi. Sarutobi miró al ninja, descansando sus ojos entrecerrados en los 5 kunai, que clavaban la ropa del intruso en el árbol a milímetros de su cuerpo. Un golpe perfecto, agitó su mano hacia el grupo que inmovilizaba a Toroku. Deja que el chico se vaya. Los bambú compartieron una mirada vacilante, pero luego se alejaron del adolescente, mirándolo con sospecha mientras se ponía de pie, frotándose la muñeca dolorida después de su posición forzada. Los ojos del intruso se clavaron en el adolescente, mirándolo con rabia, y ni siquiera se molestó en frenar su intención asesina enviada hacia el rubio. Sarutobi entrecerró más los ojos, si eso era posible, examinando al atacante. Sus ojos se movieron hacia su Itayate con el símbolo de Iwagakure. Llévenlo al departamento de interrogatorios y torturas. El ojo del cautivo se dirigió hacia el Hokage por primera vez, y una pequeña pizca de pánico apareció en su rostro. El bambú desapareció en un abrir y cerrar de ojos junto con el ninja Iwa, dejando a Sarutobi, Toroku y el resto de los guardias sin hacer ruido. El anciano ahora se volvió hacia Toroku, estudiándolo con asombro. Un paso más cerca Toroku-kun, un paso más cerca, el Hokage le sonrió y dejó al sorprendido adolescente en el camino solo con sus pensamientos.